Compañero José Leonardo Gómez se encuentra en una actividad con la presencia del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Estamos hablando finales de los años 60. Así es, Bernardo, un placer saludarte. Saludamos a la audiencia que nos sintoniza a esta hora a través de las pantallas de Globovisión. Nos encontramos en el marco del Festival Mundial de la Poesía, donde a esta hora se lleva a cabo la lectura comentada del libro Soñado, el largo viaje, escrito por el fiscal y poeta Tarek William Saab, quien a esta hora tiene su intervención. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Recordar con un teléfono, cosa del día, pero tú tienes recuerdo de, bueno, imagínate, mira, fechas. Se lo debo a los caballos. Se lo debe a los caballos, muy increíble. Pero no de arrinconada, ojo. Este hombre es un gran, yo diría, amante de toda la vida, ¿no? En tu poesía está, de lo que significa el caballo como símbolo, ¿cierto? Lo que quería comentar era que él es un ejemplo a seguir, ha sido un gran ejemplo para muchas generaciones de poetas y que por cuestiones del destino, Luis Alberto haya acompañado mi poesía de una manera leal, constante, permanente, y que me haya publicado en el Papel Literario Nacional durante los años 80, 90, siendo yo un poeta inédito, porque una cosa es que yo publicase en el diario Antorcha, es verdad, y en revistas, pero yo me vi en el Papel Literario Nacional en el año 84 y posteriormente todos los años. Incluso voy a contar una anécdota que tal vez Luis Alberto no se la recuerde, pero la última vez que Luis Alberto dirigió el Papel Literario Nacional, el último número que salió bajo su dirección, él editó varios poemas míos. O sea, en su despedida, entre comillas, porque nunca se va a despedir de lo que fue ese trabajo allí, del Papel Literario, él tuvo a bien nuevamente publicar poemas míos en el diario, en el Papel Literario del Diario Nacional. Por lo tanto, yo quiero agradecer por la manera tan fiel que Luis Alberto ha tenido. Yo pudiera recordar un referente similar al tuyo, de tener esa disposición de apoyar a las nuevas generaciones, que hay que hacerlo, y es mi deber también hacerlo como un poeta ya de 45 años de vida literaria, de no importarle si el poeta lo publicaron o no lo publicaron, si tiene un premio o no, pero apoyarlo, como él lo hizo en esa oportunidad. Yo recuerdo, él lo cuenta muy, yo diría, idílicamente, pero el tema fue mucho más denso, y ahí comienzo yo a responder parte de tu pregunta. Yo publicaba en un diario en el interior del país, muy importante, en el oriente, se llama el Diario Antorcha, dirigido por Edmundo Barrio. Pero ya en ese momento, Luis Alberto, que yo publico y que tú lees en ese diario ese largo poema, Memorias del Mar Negro de la Lluvia, que está en el libro Los Ríos de la Ira, está allí, es un largo poema, yo creo que tiene como 20, 25 páginas. Él publicó un fragmento allí en el Papel Literario. Ya en ese momento yo comencé a tener la noción de que tenía no solo que publicar en periódicos, sino tenía que construir un libro, un mundo que tú bien has resumido. Es impresionante la manera que tú tienes de conceptualizar, en el caso mío, desde mi poesía, la estructura, la forma como yo he escrito los temas. Y ya en ese libro, Los Ríos de la Ira, como tú bien lo has dicho, que tiene casi 270 páginas. Originalmente el libro Los Ríos de la Ira pudieran ser 3, 4 libros, en el sentido de su temática y de la torrencial manera en que yo lo fui haciendo. Mi primer momento, obviamente, fue en mi preadolescencia y en mi adolescencia, leyendo. No tuve que entrar en un taller literario, no tuve que ir a una escuela de letras, leyendo libros por mi cuenta, en función de lo que yo miraba en las vitrinas de
porque en mi casa no había, como en el caso tuyo, como ustedes saben, el papá de Luis Alberto Crespo es un gran escritor, es un patrimonio de la literatura venezolana que lo formó a él. En el caso mío, los libros que habían en mi casa eran muy importantes, eran biografías de Nasser, del Che Guevara, de Fidel Castro, era más que todo libros que vinculaban a la biografía política del momento. Pero entonces yo comienzo a hacer mi biblioteca mirando las vitrinas de las librerías que había en el Tigre, sobre todo la librería Tixi y la librería Minerva. Allí había todo lo que tú podías imaginar existían en la época de Seix Barral, de Anagrama, la poesía que se publicaba, la narrativa, el boom latinoamericano. Y en los años 70, 80, tuve la oportunidad entonces de leer a Neruda, de leer a Miguel Hernández, de leer a García Lorca, de leer a Khalil Gibran, de leer, te vas a sorprender, a Friedrich Nietzsche, así hablaba Zaratustra. No importa si no los entendía, pero me impactaba las metáforas, la belleza, eso fue lo primero que me impactó y lo que me animó, lo que me iluminó. O sea, cómo las palabras podían ser tan hermosamente dichas, independientemente que a mi corta edad no pudiera yo interpretar todo lo que allí estaba, pero sí captaba la musicalidad del ritmo y al mismo tiempo la trova cubana impactó en mi vida, particularmente Silvio Rodríguez, Ali Primera, por las letras, por la musicalidad. Entonces ya ahí hay un primer hallazgo. Si yo iba a escribir, no tenía que ser una escritura lineal, coloquial, que pareciera una crónica, sino tenía que ser metafórica, tenía que tener imágenes, tenía que tener un ritmo que no fuese un soneto, que no fuese, como ustedes saben, los versos de la época del siglo XIX, que eran todos rimados. Tenía que ser un verso libre, tenía que ser la posmodernidad que yo a esa temprana edad supe existía. Por lo tanto, decidí, teniendo 18 años, uno se inscribía en la OPSO para optar a una carrera. Yo decidí estudiar letras y me fui a estudiar letras a Mérida, buscando esa ensoñación que ustedes saben, la soñación es soñar despierto. Sí. No es el sueño nocturno, la ensoñación es imaginar un paraíso idílico de lo que pudiera ser en este caso la poesía, la vida, estando despierto. Y entonces fui a eso, ¿no? No lo conseguí, no lo encontré en la escuela de letras, ya lo he explicado muchas veces. Yo pensaba que ahí podía haber un taller de literatura, de poesía, que las materias te pudieran llevar a interpretar libros clásicos, poesía moderna, y no fue así. Era más bien muy, yo diría, academicista en extremo, pero el impacto de salir de una sabana, tú ibas mucho a mi casa en los años 90, en el Callejón Zulia número 2 del Tigre, la sabana, la mesa de Guanipá, tiene una magia particular, pero el contraste fue lo que yo vi en Mérida. Sí, claro. Particularmente yo viví en el Páramo, cerca del Páramo La Culata, en el Valle, mucho tiempo. Y el paisaje, entonces fíjate, ahí el paisaje, el contraste de los paisajes, lo que yo quería lograr, que era ser un poeta. O sea, en tu caso personal, tú querías inicialmente ser pintor, ser dibujante. Tu padre te llevó a la literatura a través de los escritos de la biblioteca de tu padre. En el caso mío, entendí que mi militancia revolucionaria, mi lucha como, digamos, líder estudiantil vinculado al Partido de la Revolución Venezolana, de Douglas Bravo, de Fabricio Ojeda, tenía que tener también esa parte lírica, esa parte ética, que para mí la poesía tiene y tenía. Sin embargo, no lo conseguí en la Escuela de Letras, pero sí conseguí en Mérida el paisaje, los amores, los desamores, las amistades, las
yo diría, lo trunco de un sueño lo conseguí allí, en ese transitar del año, finales del año 81 al año 83. Previamente tenían todo lo que pude cultivar en el Tigre con las lecturas. Y entonces decidí un día devolverme, ¿no? No voy a decir huir de Mérida, no. Sino yo decidí a muy temprana edad, fíjate, uno tiene que... Yo tuve decisiones, yo soy un hombre de decisiones, a pesar de la corta edad. Yo dije, aquí yo no estoy haciendo nada. No voy a lograr ser un mejor poeta en esta escuela de letras, no tiene sentido que esté aquí, y me devolví, ¿a qué? ¿A qué crees tú? A escribir. O sea, yo conseguí en la poesía, en la literatura, mi salvación, en ese momento de transición, de lo cual tú has dicho, donde estuve muy cerca de la muerte, no en el sentido de la muerte física, sino del sentir que todo se me cerró, las puertas se cerraron, todo era sombrío, no tenía no visualicé en ese momento, en esos años, en ese año particularmente, qué podía pasar conmigo a nivel de estudios, a nivel de profesión. O sea, todo eso lo sentí como que momentáneamente cerrado. Es una muerte moral. Absolutamente. No diría moral, yo diría una muerte momentánea del destino. O sea, no vi un destino futuro, no vi que podía ocurrir conmigo algo diferente a escribir. No vi algo diferente a escribir. Eso fue lo que vi real. Y entonces allí comienza a escribirse, si me permite, Los ríos de la ira. Allí yo comienzo a escribir este libro, que ustedes pueden observar para hacer un primer poemario. O sea, normalmente un primer poemario de un autor, si me permiten, y yo lo respeto mucho, es esto que está acá. Y eso es invalorable. Pero en mi caso fue todo esto. Aquí hay varios libros en un solo libro. Entonces fíjate lo hermoso, lo espiritual, lo místico, lo crístico que pudiera ser para mi vida y para mi entorno la poesía, como una doctrina de salvación, como una, yo diría, espiritualidad vinculada a lo que también fui leyendo y encontrando en el budismo, por ejemplo. Tú me preguntarás por qué, y ahí está toda la respuesta a lo que tú me dices. Pues tu pregunta parece sencilla, pero no es nada sencilla, es muy complicada. Yo leí a Siddhartha de Hermann Hesse en esos tiempos de bachillerato. Era una narración muy hermosa de la vida de Siddhartha Gautama, el Buda. Y me impactó la literatura de Hermann Hesse. A partir de Siddhartha conseguí El lobo estepario, Demian, Bajo las ruedas, Narciso y Golmundo, Peter Casement, todo eso lo fui consiguiendo. Tú me dirás dónde, en la librería esa del Tigre. Ahí conseguí algunos, pero luego yo decido estudiar Derecho. Mientras escribía, yo decía, oye, yo no voy a vivir de estar haciendo esto nada más. Yo tengo que tener un estudio. Y porque era algo que estaba en mí, o sea, no era obligatorio, no es que me obligaban, pues yo pude haberme encargado del almacén de mi papá, que tú conociste, el almacén Río, ahí vendían relojes, muebles, ropa, zapatos, o sea, era como, no sé, una quincalla extraña en ese momento, ¿no? En ese tiempo. Yo pude haberme encargado de ese local, sí o no, y más como eran los árabes, mis padres eran libaneses, son libaneses, pero ellos no querían que yo hiciera eso. Y decían, no, hijo, tú tienes que graduarte. Tu papá no te desvió nunca, ¿no? Tu papá no te desvió, digo. No. Buscaba la poesía. Todo lo contrario, mis padres me apoyaron, pero decían, tú vas a vivir de escribir, o sea, acuérdate que en aquella época y en esta, yo quisiera una reflexión ante un público tan selecto como este. Cuando alguien quiere referirse a otro de que supuestamente
bueno, la palabra es un poco despectiva, es un loquito, vamos a decir así. No, mira, no le hagas mucho caso. Él es poeta, él está escribiendo poesía. Es un loquito. Es un viejo concepto. Es un viejo concepto que en algunos lugares permanece. Volvamos a Platón. Platón expulsó de su ciudad idílica a los poetas, porque decían que distraían a la gente, que no sé qué más, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Pero también en una época los grandes líderes tenían a los poetas como sus mejores consejeros. Entonces, hemos vivido en esa contradicción en el mundo, ¿no? Pero lo cierto está en que en medio de esa escritura, de ese libro, estaba la lectura de todas estas personas que te menciono, que son brillantes. Y me reencuentro entonces en Caracas, buscando estudiar Derecho. Comencé a hacer un curso propedéutico y me reencuentro con un mundo superior al que conocí en el Tigre de Mérida a nivel de lo que es la vastedad de la literatura. El Tigre de Mérida y después Caracas. El Tigre de Mérida y Caracas. Y entonces, aquí en Caracas, imagínate, las librerías de la época, Claro. La librería vivo, Lectura, Pensamiento Vivo, por ejemplo. la librería de nuestro gran hermano Raúl Castellano, Suma. frente al gran café La del librería Boulevard de Suma, Sabana, la librería Suma. la librería Suma, que era un lugar de encuentro de todos los poetas jóvenes El Chicken Bar. y laureados como tú. El Chicken Bar, los lugares bohemios de Sabana Grande. Y por eso, de pronto, yo digo, no, mira, yo puedo estudiar una carrera que no sea la poesía, que no sea el derecho, y estar vinculado a la poesía, a la literatura. Y allí conozco de primera mano la Beat Generation. A través consigo un libro de Jack Kerouac en la librería Suma, que se llama Los Vagabundos del Dharma, que me vinculó a Siddhartha nuevamente. ¿Por qué? Porque es una de las novelas de la Beat Generation emblemáticas sobre el budismo. En ese momento lees tú a Víctor Valera Mora. Sí. Yo voy a decir una infidencia. Tomé prestado y todavía tengo un libro de la biblioteca de la UCB. Fue prestado. Amanecí de bala. O sea, El libro yo clave me voy a leer ese libro. Yo digo, no, vale, pero este libro es una joya, pana. Porque uno Amanecí de bala leía fragmentos, ¿cierto? Sí, claro. Y yo dije, no, esto es una cosa increíble para este momento de lo que yo estoy buscando. Me voy a tomar prestado el libro, ¿no? Para leerlo bien, bien. Y entonces, obviamente, el Chino Valera Mora, fíjate que tú conoces mucho de mis inicios, Caupolicán Valles con Copa de Huesos, impactaron mucho en ese mundo. La pandilla lo tramó. Exactamente. A la par de lo que leí de Hinsberg. No solo Howl, Aullido, sino pude leer fragmentos del libro que él le dedicó a su madre. Hay un bellísimo libro de Allen Hinsberg. Para mí es su mejor libro, dedicado a su madre, es una elegía. La madre de Allen Hinsberg era una comunista judía. Sí. Y lo influenció mucho a él, ¿no? En su poesía. De hecho, Hinsberg se convierte en el líder, en el motor, en el promotor de la Beat Generation a un punto que llegó a dictar una cátedra en una cátedra en una universidad a principios de los años 70 que tenía como nombre la cátedra el nombre de Jack Kerouac. Entonces él recuperó durante 20 años de clases todo lo que significó la Beat Generation como escritura, y obviamente todo eso fue influenciando para que yo dijera, no, mira, no solo voy a publicar gracias a Crespo en el Nacional, gracias a Mundo Barrio en Antorcha, gracias a Frontera en Mérida, yo tengo que construir ese libro, y ese libro es primigenio en el sentido, como tú bien lo has dicho muy, muy sabiamente, de todo lo que luego vino. Mis 17 libros posteriores tienen su piedra fundacional en los ríos de la ira, porque
está la poesía de la rebelión, está la poesía intimista, está la poesía de la desolación, del paisaje, de la melancolía, de lo que implica ese logro que para mí yo siento que ha sido realizado, que es sin hacer rimas, sin hacer poesía rimada o sonetos, no perder la musicalidad en el verso libre. Interior, la música interior. Exactamente, esa música interior que es muy difícil porque una rima, un soneto, perdónenme, no estoy diciendo o menoscabando quienes han hecho eso, hay grandes maestros de ello, Claro. incluso Machado, Lorca, los poetas del siglo XIX, los poetas españoles de principio del siglo XX, pero yo fui más allá, yo quise lograr eso en el verso libre. Entonces yo decía, un poeta para mí, y la poesía es la madre de todas las artes. Sí. ¿Por qué? Porque el poeta es un orfebre de la palabra, es un artesano del verso, es al mismo tiempo que es un orfebre, que es un artesano, porque va puliendo, va midiendo lo que va escribiendo y lo va depurando. En mi caso particular, yo quise también ser un escultor. Yo quise que en mi poesía hubiese una estructura que fuese parecida a una escultura, que fuese parecida a una pintura. Es decir, que quien me leyera viera una estructura, ve que hay yo escalono mis versos, de repente hay una pausa, no le coloco acento, a veces le coloco entre paréntesis, 3 paréntesis, a veces los entrecomillo porque pongo a hablar a otra persona, a un niño, a una novia, a una mujer, a una madre, en tercera persona. Entonces, allí hay algo de arquitectura. Pero al mismo tiempo decía, yo quiero que quien me esté leyendo imagine lo que yo estoy escribiendo, lo que yo estoy aquí narrando, lo que yo estoy aquí verseando, lo que yo estoy aquí en metáforas iluminando, que lo imagine. Busca un confidente. Exactamente, que tendría que ser el lector, un cómplice, que cuando esté abriendo el libro diga, por ejemplo, oye, esto que estoy leyendo, se queda así pensando, esto me pasó a mí, o esto le pasó a mi papá, o esto le pasó a alguien que yo conocí. Es decir, se identifique. Entonces, obviamente, la imagen tendría que ser, cuando es corta, los fragmentos que tú has señalado, es una foto. Entonces, también mi poesía tiene de fotografía. En la poesía está el arte de la fotografía, está el arte del cineasta, porque cuando es larga, cuando tú vas fragmentando los poemas y el verso se va ampliando en un poema largo, entonces es como si fuese una breve película, porque la gente en imágenes, en secuencia, va imaginando lo que tú vas allí en un poema iluminando. Entonces, fíjate, la poesía se convierte en la madre de todas las artes porque es escultura, es orfebrería, es pintura, es dibujo, es fotografía, es cine. Entonces, es la madre de todo el sentimiento artístico que puede haber en la literatura. Y eso yo lo quise y lo entendí que debía hacerlo sin tener que colocarme a ser pesado. Por eso mi poesía pasa de ser hermética a ser simple, pero en lo sencillo está lo denso, está lo profundo. Entonces ahí está la temática. El paisaje para mí no tiene que ser un árbol y ya, o una cordillera y ya. Yo idealizo el paisaje. Busco que el paisaje pase de lúcido, de luminoso a sombrío, pero que dentro de lo sombrío no haya depresión. Eso sí te puedo decir. Una cosa es la melancolía, la nostalgia feliz, que te hace recordar algo y tú sonríes por dentro, y otra es ya lo depresivo. Yo me alejo de todo lo que tenga que ver, incluso nombrando un hecho trágico. La derrota o la frustración o el fracaso, busco que haya esperanza dentro de todo eso. Y
Eso ocurrió en mi primer libro. Obviamente luego viene una anécdota que le he contado pocas veces. Creo que esta sería la tercera vez. Luego que sale Los ríos de la ira, tuvo un gran impacto, tuvo, de verdad, ustedes me dirán cuántos libros salieron, grapados por la espada rota, 100 libros. O sea, hay que verle la cara a ese dolor que uno le da, oye, 100 libros, pero bueno, no importa, 100 libros. Porque yo veía las ediciones de Fundarte o de Monte Ávila, créanme lo que les digo, 5.000 libros, algunos 6.000 libros, 3.000 libros. Incluso había ediciones de 10.000 libros, y decía 100 libros. Bueno, ¿quién mira lee aquí? Pero bueno, el libro salió, el libro se difundió y tuvo reseñas en el papel literario del Nacional. Incluso una de Leonardo Padrón, que luego él incluyó en Crónicas de la Vigilia, donde él exaltaba la poesía de un iniciado, etcétera. Yo valoro eso que hizo en aquel momento, independientemente de su postura contraria. Quisiera después hablar del tema también, porque la política no tiene por qué estar. Un crítico no puede estar diciendo, bueno, no, es que este hombre es de izquierda, este hombre es de tal posición ideológica, etcétera, para luego, ¿verdad?, acabar no solo con esa persona en lo civil, sino si es un escritor, si es un artista, en su parte literaria o artística, por tener una posición. Pues yo abro un debate, lo vuelvo a abrir. Winston Churchill estuvo al lado de Mussolini. Winston Churchill fue un apologista del fascismo. Y Winston Churchill fue nada más y nada menos que jefe de Estado en Inglaterra. Fue uno de los matadores de la Segunda Guerra Mundial. Porque aquí vamos a hablar claro, quien derrota al fascismo fue la Unión Soviética con el Ejército Rojo. Ahí lo demás es terreno baldío. Que luego se convirtió el fascismo y el nazismo en sionismo israelí, perfecto, en imperialismo estadounidense, perfecto. Pero Winston Churchill le dieron el premio Nobel. De literatura. Le premiaron el premio Nobel de literatura. Y era un hombre que adoraba a Mussolini. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Mario Vargas Llosa le dieron el premio Nobel. Escribió un gran libro, La Casa Verde, y él era un idolatra, un admirador sumiso de la monarquía española, de los reyes, un anticomunista, un rebelde de todas las épocas, terminó siendo un renegado. Ok, pero su literatura está allí. Pero entonces, obvian ese pasado. Yo he dicho lo siguiente, José Antonio Ramos Sucre, un gran poeta universal venezolano. ¿Por qué obviar que José Antonio Ramos Sucre durante 15 años fue el funcionario estrella del Ministerio de Relaciones Exteriores de Juan Vicente Gómez, el sátrapa de todas las horas? Vicente Gervasi, ¿quién le niega a Vicente Gervasi su largo aliento en la poesía? Pero Vicente Gervasi fue 7 veces embajador. El embajador estrella mimado de Rómulo Betancourt, el criminal más grande de la Cuarta República, el hombre de disparen primero y averigüen después, el que fundó las desapariciones forzadas con Raúl Leoni. Y Vicente Gervasi le sirvió a los gobiernos de Leoni, de Rómulo Betancourt, de Acción Democrática, de la peor Acción Democrática. Incluso Festival de la Poesía está en homenaje a Palestina. Siendo embajador en Israel, Vicente Gervasi fue embajador en Israel y se rindió a los pies de Golda Meir. Hay fotos que hablan de eso. Pero eso no lo hablan. Entonces, cuando se meten con nosotros, incluyendo a Crespo, a mi persona, los mismos que nos elogiaban, porque hay muchos escritos donde personas nos atacan por ser de izquierda, a mucha honra, por haber apoyado la revolución y seguir apoyando la revolución venezolana y la revolución bolivariana, por haber respetado y acompañado a Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro. Entonces, condenan el trabajo literario que hacemos, pero han perdido su tiempo, porque al final
vean ustedes, han pasado 45 años de esos inicios que hablaba Luis Alberto. Porque yo hablo de todo este tema porque hablo de una vertiente mía, que es la poesía de la rebelión, a mucha honra. Por ejemplo, ¿cómo no iba yo, siendo un poeta lírico, con toda esta versatilidad que tú has mencionado, si le canto al amor, a la melancolía, al paisaje, a la derrota, a las victorias, a la familia, en aquel tiempo a los padres, luego a los hijos, a todo lo que implica mis ancestros, no le iba a cantar yo a la rebelión? Y más en aquel tiempo donde éramos víctimas directas de los sátrapas de aquel momento, los años 70, 80, 90. Entonces surge en los ríos de la ira, si me permites, en el primer río de este libro hay unas 10 páginas, porque este libro no es un libro exactamente de poesía comprometida o de poesía rebelión, de la rebelión, pero en el primer río, este poema está dedicado a Douglas Bravo, Argelia Melet y Martín Marval, comienza: hoy he dormido con el alto sol en mi cama, giro suavemente mi cadera a un costado del cielo y con mis ojos velados miro incendiarse entre el vacío al color rojo de Orión, y como en una pradera de brillante escarlata siento mi cuerpo rodar dentro de las lenguas del fuego. Llameante, cuesta abajo, y en un asalto voy aniquilando a mis enemigos que caen con un poco de sal en los labios. Uno ha conocido el bosque donde la única refracción de la luz es un resplandor de candente metralla sobre el verde follaje. Alto, alto, deténgase. Detenerme ahora es perecer. Alguien camuflajeado de civil me enseña unas esposas, mirando desde un telescopio de cristal mientras sus dientes crecen, y mi respuesta es virar en redondo y de rodillas disparar 3 tiros a quemarropa. Estoy lleno de marcas, confieso mi apego a la pasión y mi rabia hacia los verdugos y los cobardes. Soy un riesgo y este poema me gusta tanto como tú, cuerpo de mujer que me enlazas desnuda y en posición de yegua en celo, la cara limpia, la cara linda para el amor. Y así comienza este largo poema que vean ustedes, termina con muchas consignas para el momento muy fuertes, ¿no? Yo estoy hablando de principios de los años 80. Yo coloco al final: cometa del tercer camino, cometa del tercer ejército libertario, cometa de la nueva civilización, cometa del manifiesto de Iracara, cometa de la insurrección combinada, del tratado de la invención continua, de los héroes de la primera independencia, del Che Guevara reivindicado por nuestras banderas, de Salvador de la Plaza, de Martín Marval pleno y eterno de vida, de la Bruja Márquez, del comandante Carache Argimiro, de los amores esparcidos en los aires del labio, de los senos destajados en la dulzura del beso, de los barcos navegantes en el asta mayor del infinito, de los pájaros sueltos como velas del reino, del mar oloroso azul en la brisa, de los desterrados solitarios, de los desheredados, de los poetas de sangre y fuego, de los presos del cuartel San Carlos, de los masacrados de Cantaura, de los caídos en Yumare.
antorcha íntima llamada de Fabricio, cometa del tercer camino, espacio de un cielo por venir. Aquí está tu fila de horizontes y soldados de la alegría. Los que aún soñamos, batimos alas a la rosa de los vientos. Como un pájaro precedido por la tormenta, señalamos el presagio. Salud, nuevo sol, no hay adiós, tuyo es el himno. Este es el primer río del libro Los ríos de la ira, escrito por mí a los 22 años. Entonces, la poesía de la rebelión que yo comencé a construir a la par de la poesía amorosa, de la poesía erótica, de la poesía melancólica, de la poesía intimista, Luis Alberto, que tú descubriste y que tú luego tuviste a bien, y es la metáfora que quiero referir, de la poesía de mis ancestros árabes. No tuvo un doctor, no tuvo un maestro de escuela que me iba diciendo haz esto, haz lo otro, no escribas esto, no escribas lo otro, sino eran las lecturas y personas como tú, como Juan Liscano, como Juan Sánchez Peláez, con quienes yo hablaba frecuentemente, en el caso tuyo en el Nacional, en el caso de Liscano en su casa, en el caso de Juan Sánchez Peláez en la librería Suma de Sabana Grande. Ustedes descubrieron muy temprano esto que aquí comenzó a ser una mezcla de poesía muy íntima, muy personal, pero al mismo tiempo muy universal, porque yo decía, yo tengo que hacer una voz poética que quien me lea, así sea en el Líbano, en Siria, en Italia, donde sea, se identifique por ser esto que te mencioné. Como en efecto, tú tienes traducciones ya a varias lenguas, ¿no? Estoy traducido en este momento a 6 idiomas, al árabe, al búlgaro, al ruso. En este momento entra un libro mío en imprenta al italiano, al turco, ya va a ser también, va a entrar en imprenta, al turco, al chino, son 6 idiomas. Pero fíjate, la voz que yo construí en este libro y que luego tú bien lo has señalado en esta antología que me publica Cirema y estamos presentando, Soñando Largo Viaje, que es la decantación, es la selección, esto es una antología, porque mi poesía completa suma más de 1000 páginas. Aquí hay 450, pero es una selección de los 17 libros de 1984 a 2025. Ahí está la reunión de lo que tú señalaste y que se consagra en este poemario hasta ahora inédito, hasta hace poco, Un tren viaja al cielo de la medianoche, y de verdad me he sentido muy sorprendido que estos 3 libros, Luis Alberto, o sea, Los ríos de la ira en su segunda edición, este libro, Un tren viaja al cielo de la medianoche y Soñando Largo Viaje, están entre los libros más vendidos de la Filben. Yo agradezco eso a todos ustedes porque no era lo que podía imaginar yo cuando comencé a borronear estos versos para lograr que sea una poesía universal. Pero fíjense lo interesante. Luis Alberto a mí me dijo, y esto es muy importante decirlo en este momento, yo le entrego a él, luego de escribir Los ríos de la ira, yo le entrego nada más y nada menos que un libro que tenía como, de pana, como casi 400 páginas. Y entonces él me dice, oye, vale, pero ¿cómo tú escribes todo esto si tú estás estudiando Derecho? Ya yo estaba estudiando Derecho, ¿tú cómo puedes hacer todo esto? Entonces, el libro estaba dividido en 2 partes. El hacha de los santos, tú tienes que recordar eso, el primer capítulo, y Príncipe de lluvia y duelo, el segundo capítulo. Él dice, yo estoy viendo aquí 2 libros, no un solo libro. Entonces, él me dice, yo te sugiero, no sé si lo recuerdas, Sí, claro que sí. que tú separes estos capítulos, porque son 2 libros distintos. Y así nace el libro El hacha de los santos. Lo mando a un concurso, se gana el premio de poesía de la UCB, y luego viene nuevamente o sea, era ambivalente, ¿no? Para nosotros, para la gente de mi generación, y particularmente de quien como yo estaba dando la cara por
yo diría, una tendencia política muy aguerrida, pero muy expuesta al peligro, a la muerte, a la cárcel, porque casi todos los compañeros que previamente eran del PRD habían sido asesinados o estaban en la cárcel o estaban perseguidos. Y entonces militar en el PRD Ruptura y luego en Tercer Camino era de verdad algo extremadamente peligroso. Y eso se ve en el Hacha de los Santos y se ve en esa primera parte de Los Ríos de la Ira. Y de pronto se gana el premio de poesía de la UCB y meditan 100 ejemplares. No importa, decía yo. Escribe que algo queda, decía Cotepa Delgado, porque tuve la suerte dentro de esa cuestión ambivalente, que gente como Crespo, que gente como Luis Beltrán Guerrero, que gente como Víctor Bravo, que gente como Jesús Anós Hernández, leyeran esos libros de poca edición. Y eso generó como, si me permites, un público. Había un público allí. Luego vino una segunda edición del Hacha de los Santos y yo me animé y llevé Príncipe de Uviduelo, que era otro libro de poesía, entonces diferente a la del Hacha de los Santos. Ustedes me dirán, ¿qué había en el Hacha de los Santos? Bueno, había poesía, elegías a la lucha armada, a los guerrilleros, verlos como héroes, santos, o sea, darle una mística que la merecían porque eran mártires. Había muchas oraciones a esos mártires. Había elegía al Caracazo, por ejemplo, ¿Quién disparó contra el nido del pájaro? Es un largo poema dedicado a los mártires del 27 de febrero. Una oración a los mártires de Cantaura, está allí también en el Hacha de los Santos. Hay también poesía vinculada a la derrota de la lucha armada, pero a la esperanza de un mundo mejor, de una futura victoria. Y entonces ahí está el poema Maizanta, dedicado a Hugo Chávez y a Elena Frías. Me inspiró el 4 de febrero a escribir ese poema, está en el Hacha de los Santos. Un poema que yo le llevo a Hugo Chávez a la cárcel, se lo llevé mecanografiado al cuartel San Carlos a finales de febrero. Luego le llevé Los Ríos de la Ira, en ese momento no había sido editado el Hacha de los Santos y Príncipe de Uviduelo. Luego le llevé esos libros y él miró esa poesía con detenimiento, se aprendió de memoria. Luis Alberto, tú conociste, ustedes no saben esto, Luis Alberto conoció a Chávez igual que yo en los años 90. Luis Alberto lo conoció en una fiesta llanera, donde Hugo Chávez dio un discurso que atemorizó, que después echarás el cuento bien ahorita, ¿no? A los presentes y en particular a Crespo, porque estamos hablando del año 91, antes de la rebelión del 4 de febrero, estaba Crespo allí en ese llano. Las cosas no son, eso no fue una casualidad, eso fue una causalidad. Él estaba allí y miró a ese militar rebelde antes de la rebelión del 4, yo lo conocí luego. Era capitán. Era capitán, tú contarás eso ahora. Y entonces, bueno, yo me inspiré en eso que vi en el Por Ahora. Yo había escuchado hablar de Chávez a través de Douglas Bravo, que le tenía de seudónimo a él José Antonio. Lo mencionaba mucho, particularmente después del 27 de febrero. Hugo Chávez fue un gran lector, no solo de mi poesía, sino de la poesía, de la literatura, de la filosofía. No había un día en que Hugo Chávez no tenía una presentación pública que no mostraba un libro y no recomendaba leer un libro. Entonces los obsequios que le llevaba a Chávez en prisión eran libros. Mira, le llevé libros de Noam Chomsky, le llevé el Zaratustra de Nietzsche, le llevé los libros que a mí me gustaban, los de Hermann Hesse, le llevé libros de Gibran durante ese tiempo que lo pude visitar tanto en el San Carlos como en Yare. Y narro todo esto porque de pronto ver esa trilogía de libros, Luis Alberto, o sea,
Ver los ríos de la ira, El hacha de los santos, Príncipe Yuviduelo, publicado, premiado, no importa si no tenía esa difusión masiva, pero yo los llevaba y los consignaba en las librerías. Yo se lo entregaba a Raúl, se lo entregaba al uruguayo que era dueño de la librería Lectura, que quedaba en Chacaíto, a los hermanos castellanos, que eran trujillanos, la librería Historia, a la librería Guaymare, ¿te acuerdas? La librería Guaymare. Claro. Yo los entregaba allí y había gente que podía buscarlos o no. Y yo creo que ese fue un origen de todo esto que tú has descrito en tu primera parte de tu exposición, porque me comprometió. O sea, ver publicado mis libros me comprometió. Yo dije, yo no puedo dejar de escribir, yo no sé cómo voy a hacer, pero me estoy graduando de abogado, ajá, ¿y qué pasa? Voy a seguir escribiendo. Y de hecho, siendo abogado, ya salen mis libros El hacha de los santos y Príncipe Yuviduelo. Nacen mis hijos, ok, soy padre, hay una nueva visión del mundo. Claro. Como padre, y hay muchos poemas dedicados a esa visión paternal que está en Memorias de Gulan Rubani, que está en Príncipe de Yuviduelo, no, en Ángel Caído Ángel, en El cielo a media asta, que está en Un tren viaja al cielo de la medianoche. Y de pronto ese compromiso adquirió una fuerza, una dimensión diferente, Luis Alberto, cuando, por cosas de la vida, del destino, mira, no sé cómo hacías tú para concursar, cómo es bueno que compartamos luego una larga exposición tuya sobre eso, ¿no? Tú concursaste muchas veces y ganaste el premio. Pero en el caso mío no era que alguien me decía, mira, concursa acá, era que yo caminaba por sitios y antes los concursos, los afiches los colocaban en las paredes de los edificios o de los sitios donde uno caminaba. O uno los veía, uno que otro, en un periódico. Entonces un día yo veo un concurso en España, Foro Joven Literatura y Compromiso, finales del año 92. Entonces, mira el compromiso que implicó para mí esto que voy a narrar. Yo veo eso, valga la redundancia, Foro Joven Literatura y Compromiso. Era para escritores de entre 18 y 30 años. Tú podías concursar con manuscritos o si tenías un libro, mandarlo. Yo tenía menos de 30 años en ese momento y mando al concurso Los ríos de la ira, El hacha de los santos y Príncipe de Yuviduelo. Participaban escritores de toda América, incluyendo Norteamérica, Suramérica, Portugal y España. Mi mayor sorpresa es que en enero del año 93, mi señora madre me llama y me dice, te ganaste el concurso para ir a España. Yo dije, wow, esto es algo increíble, ¿no? Ahora, yo no sabía lo que iba a significar, cuál era el premio como tal. Bueno, era estar en un taller, en ese largo taller de 3 semanas, en una ciudad que se llama Archidona, queda en el sur de España, cercano a Málaga, por Antequera. Y entonces el premio era que te dan los pasajes y la estadía. Ahora, para compartir los talleres, ¿con quién? Con Mario Benedetti, con José Saramago, con Wolfso Yinka, con Augusto Roa Bastos, con Juan Goytisolo, con Edward El Carrat. O sea, eran los fenómenos de la literatura mundial del momento. Entonces, tuve la oportunidad en ese encuentro de ver la dimensión de que la poesía tenía, en mi caso, o sea, yo tenía el desafío de convertirla en universal. No sé si me explico, es decir, yo decía, ojalá pudiera esta gente leerlo a uno, pero si estamos aquí, bueno, vamos a mostrar lo que podemos tener. Entonces, yo fui más allá porque yo entrevisté a Mario Benedetti, yo entrevisté a Juan Goytisolo, Jorge Amado estaba. Entonces, le entregué mis libros a ellos y tuve la reciprocidad de ellos valorar mi literatura.
Posteriormente salieron esas entrevistas en el suplemento cultural de Última Noticia, en el papel literario del Nacional. Que es otro libro tuyo, el de entrevista, ensayo, lectura. Exacto. Entonces hay un libro mío que se llama Hoguera, de una adolescencia intemporal, gracias, donde tú escribiste un hermoso ensayo que se llama Hojas de la misma nostalgia. Está allí de prólogo. El prólogo lo hace Luis Alberto. Ha sido mi prologuista, yo diría, no sé, bendito y consecuente, porque el prólogo de Príncipe Yu y Duelo lo hace Luis Alberto Crespo, el prólogo de Memoria, Hoguera de una adolescencia intemporal también, el prólogo de esta hermosa antología que estamos acá presentando, Soñando Largo Viaje, la hace Luis Alberto Crespo, el prólogo de Un tren viaja al cielo de la medianoche también lo hace Luis Alberto, y obviamente ese encuentro, esos 21 días, marcó, yo diría, un gran momento en mi literatura, porque ver a todas esas personas allí era algo inalcanzable. O sea, primero leerlos era difícil para conseguir sus libros, pero que tú los leyeras, pudieras leerlos y verlos, y hablar con ellos, y entrevistarlos, y hacerte fotografías con ellos, yo dije, no, mira, esto no tiene que ser un hecho fortuito. Lo asumí como una bendición, como una acción de santidad de ellos, destino. Del destino hacia nosotros. Y obviamente ellos me animaron. Yo recuerdo, Benedetti me dice, tú tienes estos 3 libros, pero tú no tienes una antología de estos libros. Y yo dije, no, pero si apenas estos libros son 100 libritos, me dice, tú debieras publicar una antología. Me animó Mario Benedetti, Luis Alberto, y de ahí nace la antología Ángel Caído Ángel. Entonces yo hago una antología de mis libros anteriores y le agregué 15 poemas nuevos. No sé si me entienden. O sea, una antología con poemas nuevos. Y Ángel Caído Ángel fue un libro fundamental que tuvo 2 ediciones. Entonces fíjate, en ese lapso de mi vida ya ocurre este fenómeno. Ya en el año 93 me publicaron un libro en México, Al Fatah. Ahorita ya me están editando nuevamente en México, en este momento, 33 años después, casi. Entonces, fíjate, ya son 5 libros antes de la llegada de la Revolución Bolivariana al poder. Ahora, ¿qué ocurre luego? Dejé de escribir, dejé de soñar, dejé de pensar en la poesía. Dejé de buscar una identidad y una voz propia, que era de las cosas que tú más insistías. Tú me decías mucho. Yo veía a Luis Alberto en Benpress, él fue director de la sección de cultura de Benpress, casi nada, ¿no? En los cafés donde nos reuníamos. Tú me decías, tú tienes que continuar esto. O sea, tú no puedes. Porque cuando yo soy electo diputado, nosotros hicimos una reunión y creamos un frente cultural que apoyó a Hugo Chávez en las elecciones. Y Crespo estaba con nosotros. Estaba Gustavo Pereira. Dieron un paso adelante. Intelectuales consagrados como ellos para apoyar a la Revolución Bolivariana. Y otros nos demonizaron. Pero yo dejo todo eso al destino también, ¿verdad? Cada quien verá. Vean ustedes, nosotros, por ejemplo, estamos honrando hoy a Palestina. Yo escribí un poema que se llama Piedras de Jericó, se los leeré, que está en mi antología Ángel Caído Ángel, y luego está en Cielo a Media Asta también. Y luego está en otras antologías, en Un Paisaje Boreal, en Soñando Largo Viaje. Inspirado en la intifada, a mí me inspiró la intifada palestina. En el año 92-93 ocurrió que niños le lanzaban piedras, unas pequeñas piedras, a soldados israelíes. Ustedes saben lo que hacían los sionistas. Mataban a esos niños con disparos en la cabeza. Y de pronto yo me inspiré y escribí ese largo poema, se llama Piedras de Jericó, dedicado a los palestinos, ya en el año 93.
Pero entonces vean ustedes, nosotros somos poetas de la rebelión, a mucha honra. Ahora, ¿dónde están los poetas del fascismo? Yo quiero ver que den un paso adelante los poetas y escritores que le hagan alabanzas al sionismo israelí, que le hagan alabanzas al exterminio del pueblo palestino. A mucha honra yo le hice homenaje a los palestinos en ese libro que sale en México llamado Al-Fatah. Hay un poema que yo escribo que es de amor y de rebelión que se llama Al-Fatah, que dice: volveremos a ser amantes bajo el sol de Acapulco o a la orilla de una barricada incendiada en la franja de Gaza. Y eso yo lo escribí en el año 93. Todavía no existía el exterminio en Gaza, pero yo lo escribí en el año 93. Igual todos estos poemas de las elegías que he mencionado sobre temas universales, porque la rebelión es universal. Ahora bien, estos canallas adoradores del fascismo, porque cuando tú te metes para derrocar la revolución bolivariana, tú estás apostando al fascismo, hablemos claro. Tú eres un intelectual fascista, porque tú quieres que llegue a Venezuela el exterminio de Gaza, se traslade a Venezuela. Entonces yo soy un poeta comprometido. Mi voz poética también tiene una voz para denunciar lo que implica la destrucción de la humanidad en manos de los imperios que hoy adoran no solamente el supremacismo, sino también desearían que hubiese 200 Gazas en el mundo donde no ellos pueden controlar naciones que se escapan de su geopolítica. Vean lo que ha ocurrido en Rusia con Ucrania. Han buscado destruir a Rusia, pero Rusia está firme, venciendo en todas las horas, porque tiene el legado del Ejército Rojo de la Unión Soviética, que derrotó al fascismo, que liberó, por favor, que liberó al pueblo judío del crimen nazi. Por eso los judíos no son sionistas. El sionismo es la élite que domina el mundo. No crean ustedes que es Estados Unidos que domina Israel, no. Es el Estado sionista de Israel que domina a la Unión Europea y que domina a Estados Unidos, que domina el aparato cultural, transcultural, que domina incluso los centros de estudios de derechos humanos de la ONU. Vean cómo expulsaron a esta héroe, un aplauso para ella, la que hizo la narrativa de denuncia de la masacre en Gaza, una experta que es una héroe, una heroína, ¿cierto? Entonces, vean, la expulsan, la sancionan, porque dice la verdad. Nosotros estamos sancionados para no poder entrar a casi 100 países, en el caso de quien les habla. ¿Por qué? Porque es el castigo que ellos le dan, entre comillas, castigo, a quienes nos enfrentamos, no solo con una voz política, no solo con una voz de hablarle desde la filosofía a la humanidad, desde el pensamiento, sino desde una voz lírica también. Entonces yo digo, los poetas de la rebelión estamos aquí, los que denunciamos al fascismo y al nazismo. Yo quiero que den un paso adelante, que se atrevan los cobardes poetas del sionismo, del nazismo, del fascismo, los que le cantan a la muerte, los que le cantan a la necrofilia. ¿Qué han hecho ellos? Ustedes saben cómo muere García Lorca. García Lorca muere siendo el escritor consagrado en España, el más brillante, por Dios, por ser un poeta republicano que apoyaba a los comunistas españoles. Lo matan, lo fusilan. ¿Cómo muere Miguel Hernández? Ustedes no han leído la historia de Miguel Hernández. Miguel Hernández, un poeta brillante, de un genio estilo Rimbaud, por lo temprano de su literatura. Muere encarcelado. Mucha gente recuerda Oda a la cebolla, pero son muchas cosas más las que escribió Miguel Hernández. Él muere en la cárcel, franquista. Eran poetas de izquierda, asesinados, porque ellos persiguen
a los poetas en el mundo para matarlos, para encarcelarlos, para criminalizarlos. Nosotros tenemos moral para hablar. En todos los foros donde haya que hablar hay que decir esto. Si yo aprendí algo desde esa temprana adolescencia, en el liceo, en la escuela, en Mérida, en la Escuela de Letras, luego en Caracas, luego en el mundo, los países que hemos podido mirar, en todos los continentes, lo que hemos observado y que ha nutrido nuestra poesía, Luis Alberto, nuestra poesía está llena de eso, incluso de un cuarto a solas, en silencio, uno puede viajar. Entonces yo tengo que decir hoy, en este foro, en este auditorio, que los poetas de la rebelión a nivel mundial, que estamos con Palestina, somos una reserva moral de la humanidad, como lo es el pueblo mártir de Palestina. Somos la voz que habla por millones de seres humanos en el mundo, Luis Alberto, porque tenemos esa conducta, es una conducta ética. El poeta tiene que tener una ética, para mí, Luis Alberto, no solo una lírica. Entonces, nosotros hemos logrado, eso es lo que les duele a ellos, que en el caso de Pereira, de Luis Alberto, de mi persona, que somos poetas que en la cuarta, entre comillas, escribimos una hermosa poesía que ellos aplaudieron y que ahora, en el nacimiento de la Quinta República, seguimos escribiendo, seguimos defendiendo la palabra, pero también defendiendo ¿qué? A la patria venezolana, a la emancipación venezolana, al pueblo venezolano, para que no triunfen los fascistas, los mercenarios, los que atacan esta nación. Entonces, la voz lírica de un poeta tiene que también transmutarse en una voz universal que le hable al mundo sobre temas de la humanidad. Eso yo lo aprendí de Mayakovsky, eso yo lo aprendí de los poetas surrealistas, eso yo lo aprendí de André Breton, que mucho hizo en aquel momento oscuro de principios de siglo por los poetas del mundo. Ahora, nosotros a mucha honra decimos esto. Nosotros damos un paso adelante. Ahora, los poetas del sionismo, del fascismo, los que quieren y adoran y aplauden la masacre en Israel, dan un paso hacia atrás, hacia el infierno, hacia la muerte. Por eso me gustaría en este momento tan especial leer un poema a favor de Palestina que yo escribí en los años 90 y que se llama Piedras de Jericó, si me permiten. Dice así: reclinamos las armas para orar. Por un momento dormimos en una tierra áspera. Un mapa destruido en los inviernos impidió ejercer la piedad. Al final fue abolir todo destierro, ser una lluvia o una carpa estrellada en la medianoche. En la cima, el martirio es un cielo, rodeado de alambradas y púas. Cerca pasa un río invisible. Bajo el lodo aparecen casas pintadas que los pájaros hacen volar. Galopar en un caballito de mar. La inclemencia cabalga su desdicha. Como una música de árboles rotos, meciéndose dentro del agua, fuimos litoral, pozo de piedras que nos conmueve y traiciona. Asomado, entreví en el fango los cuerpos maltrechos, los restos del ganado, el arco iris, el portal, algún juguete flotando sin dueño, las casas suspendidas en el aire, los destellos y el surco de un río que en silencio nos reintegra invictos al sueño. No elegimos el precipicio. Esta sábana blanca de rocas colgantes, amanecimos en una estación doliente, con el peso de la montaña en mis ojos.
Corría por el puerto y vi a mis padres pasar en un cajón negro. Aún sin entender, lancé pañuelos a su paso. Otra inteligencia, otro perdón concluye en la resistencia. El fuego libera a la debacle e inventa al rocío. Morir en la fe es nuestra ley, mi reparo absolutorio. ¿Por qué nacimos? Vamos aventados de un lugar a otro. Por dentro son astros y no cirios en la errancia. Una heredad nos mantiene intactos, invencibles, asombrando a los árboles por esta voluntad infinita de vivir. Nadie regresa. El viento solo alzando harapos calcinados. Algún navío hundido en la cólera trae restos de banderas. Los ciervos queman lejos sus hazañas en las varas de un campo olvidado. No hay granos, ni lamentos en el frío, solo un niño aterido en los tejados lanza piedras a la noche. Dedicado a la Intifada Palestina, 1993. Piedra de Jericó se llama este poema, Luis Alberto. Un poco es el resumen de lo que para nosotros es la rebelión. La rebelión para nosotros no es un panfleto biliar, es la humanidad expresada en sentimientos, donde tú puedes cantar de esta manera a un pueblo mártir, donde tú puedes cantar de una manera alegre en medio de la melancolía a un pueblo que sufre pero tiene esperanza. Y yo bendigo de verdad al pueblo palestino. Es un gran honor que el Festival Mundial de Poesía de Venezuela de este año se esté dedicando o esté dedicada en homenaje a Palestina, porque eso hace que Palestina renazca de sus cenizas. Ellos allá en Gaza, en Cisjordania, deben saber que en Venezuela hay poetas del mundo entero cantándole a su hazaña, porque es una hazaña jamás vista, tú me vas a perdonar. Lo que están haciendo los palestinos hoy en el mundo es una poesía en tiempo real que Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino, cantó y que hoy personas como tú y como yo consagramos. Por lo tanto, mi compromiso es que cumpliré 63 años el 10 de septiembre. Hemos escrito 17 libros, pero el ejemplo lo dan poetas como Luis Alberto Crespo, que con 85 años sigue escribiendo y publicando libros. Yo diría que yo voy a seguir escribiendo poesía hasta el último día de mi vida. Cuando yo pueda tener un respiro, habrá una ventana que yo mire, habrá una lluvia que yo oiga, allá habrá una tierra mojada que yo pueda oler, habrá una mujer, habrá la ensoñación de un paraíso perdido que nos rescata, porque fuimos expulsados de un reino al perder la infancia, pero yo digo que hay una adolescencia intemporal en nosotros. No. La ingenuidad de un poeta y la inocencia de un poeta descansa en su ingenuidad, en su inocencia de saber que todo lo que va a hacer, de todo lo que va a hacer como poeta, tiene que recuperar lo que fue cuando ese niño que habitó en él y luego fue adolescente, pervive más allá de los años. Es muy bello como termina. ¿Cómo? Es hermoso terminar así, porque yo creo que ya está bueno. ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías tú de todo esto? No, a mí me conmueve sobre todo, como a ellos también, lo que tú has dicho, porque
es una especie de síntesis, de reclamo moral, ético, de lo que debe ser el poeta, pues. Entonces, en tiempos terribles como estos, cuando tenemos un mártir como Palestina, más que nunca lo que tú has dicho nos sirve de guía, pues es un camino a seguir lo que tú propones. Después que tuviste los ríos de la ira a esto de ahora, siendo mi lector sempiterno, ¿qué descubres? Tú sigues siendo tú. Es impresionante, sin cambiar una palabra. No ha habido un alejamiento absoluto, nada, absolutamente, quiero decir. Estás siempre en el camino tuyo que te trazaste cuando tenía 22 años y yo creía que tú eras un viejo poeta del desierto. Un antiguo poeta, sí, un antiguo poeta. Yo de verdad quiero agradecer esta oportunidad de oro que nos ha brindado el Festival Mundial de la Poesía para poder expresar en los libros que hemos hecho y agradecer al jefe de Estado, al presidente Nicolás Maduro, al presidente Hugo Chávez con su legado de hacer de la cultura un asunto de Estado, sí, sí, de hacer de la literatura y de los libros una política diaria que no descansa. El mundo nunca va a terminar en lo sombrío, en lo oscuro, mientras haya un libro, mientras haya un verso, un poeta que cante, un poeta que haga del dolor un himno. Nunca va a permanecer por siempre. Así que la poesía venció y vencerá. Viva la Venezuela poética de todas las horas. Muchas gracias. Bien, escuchábamos parte de las declaraciones del poeta, escritor y fiscal general de la República, Tarek William Saad, en esta presentación del libro Soñando el largo viaje, una lectura comentada a cargo del fiscal y también acompañado del poeta Luis Alberto Crespo. Es importante destacar que esta jornada cultural ofreció una oportunidad única para adentrarse a la profundidad de la poesía de Tarek William Saad, explorando las temáticas y el universo lírico que caracterizan su escritura. Es importante destacar que la presencia de Luis Alberto Crespo enriqueció este encuentro con su visión crítica y su profunda comprensión del quehacer poético. El libro Soñando el largo viaje invita a los lectores a un recorrido por la reflexión y la introspección, tejiendo versos que abordan la condición humana, el tiempo y la memoria. La lectura comentada permitió desentrañar las capas que significa esta obra, abriendo así un diálogo entre el autor, su texto y el público presente. Esta es la información que manejamos hasta esta hora, Michelle, y contigo devolvemos el contacto al estudio. Gracias, José Leonardo, por esta información. Nosotros de esta manera llegamos al final de la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Como siempre, gracias por su fiel sintonía y nos vemos mañana a las 12 del mediodía para 60 minutos más de información. Feliz tarde.